Bienvenidos a un nuevo episodio de Doñitas. Ahora tenemos un tema muy importante. Aquí, como nos ven, estamos en modo papá. Con Todo el serio. pistacho aquí. Entonces, queremos hablar de lo que nos marcó, de lo bueno, nuestras vivencias. Bienvenidos. Bienvenidos, y para acompañarnos en esta montaña rusa emocional tenemos a una buena amiga. Ella es la licenciada Madali, quien es nuestra psicóloga de confianza, y qué mejor hablarlo de esta parte psicológica, de cómo nos afecta la ausencia de papá, de nosotros, pero también ustedes están siendo parte de este tema a través de las redes sociales, que más adelante también vamos a darle lectura a esas confesiones que nos han dejado. Claro que sí, así que le damos la bienvenida a la licenciada Madali Moreno. Pase. Que soy de las fanfarrias, licenciada. Bueno, Bienvenida. un gusto, bienvenida licenciada Madali. Es un Muchas gusto gracias. tenerla aquí con nosotros compartiendo. Gracias. El honor es mío, ¿verdad? El privilegio de estar con ustedes. Y miren, nos trajo pancito. Ay, sí, gracias. Ay, sí. Qué rico. Qué rico. Pancito con café, todo en las doñitas. Aquí todos tenemos que engordar. Aquí engordamos parejo, pero licenciada, qué gusto recibirla, que nos acompañe. Esta va a ser una plática amena. Aquí usted póngase cómoda, estamos entre amigas, en la hora del café, chismecito, y Nada así serio. todas más relajadas, siento yo. Y como lo decía ya Esme Glass, estamos en modo papá con nuestros outfits. Yo sé que mi papá nunca usaría eso, pero pues inspirándonos en ellos. Quisimos ahí más o menos Sacar la inspiración. Unos papás fashion. más modernos. Unos papás modernos. ¿Cómo está, licenciada? Bien, encantada de estar acá. He visto muy buena audiencia en este podcast. Gracias a Dios. Gracias. No, gracias a Dios, y la gente lo ha aceptado bastante bien. A través de redes sociales también apoyan y se les agradece. Un corazoncito para todos. Pero hoy vamos a hablar de este tema. Estamos en el mes del padre y yo sé que todos tenemos vivencias diferentes. Hay padres que son muy buenos y que de verdad yo me quito el sombrero. Por ejemplo, voy a hacer mención honorífica a mi suegro. Él es un muy buen papá, pero también hay papás que son sin Mal. comentarios. Así que Sí, y vamos a ir hablando diferentes temáticas en este contexto. Por ejemplo, vamos a ir contando cada una acerca de cómo nos marcó la ausencia o la presencia de nuestros padres. En mi caso, yo me crecí sin papá. Él fue un papá de que ni rastro de él, ¿verdad? Pero, sin embargo, tuve la presencia de mi abuelo, que no me faltó nada, pero sí hay unos momentos donde sí quise recibir ese abrazo, o que me dijera: te felicito por todo lo que estás logrando. O sea, hubieron en esas etapas de mi vida de que sí hizo presente, pero agradezco a Dios porque amor nunca me faltó. Mi mami trabajaba mucho, pero nos hacía presente, nunca nos habló mal de mi papá, y creo que eso es lo que llena también el corazón. Pero, licenciada, también yo tengo una pregunta de cómo nos puede afectar en una edad adulta la ausencia de papá. Primero hay que tomar en cuenta que no estamos como queriendo tener padres perfectos, ¿verdad? Claro. Sino que padres que cubran nuestras necesidades emocionales que en ese momento demandamos. También hay que preguntarnos qué pasa, ¿verdad? Cuando el padre ha estado ausente. Evidentemente hay una sensación de vacío. Esa sensación de vacío se ve afectada grandemente cuando la persona es adulta, porque usualmente tiene un miedo enorme al abandono. También hay una pérdida de identidad y una baja autoestima, porque hace todo lo posible por encajar y se le hace mucho más difícil romper lazos y romper vínculos a raíz de que ya hay una ausencia. Sí, la verdad que sí es, siento yo, cuando tu papá se va por cualquier razón, o sea, porque falleció, porque fue por cigarro y nunca volvió, o por cualquier razón que sea, de pequeño eso no afecta, yo siento, o no sé, bueno, no sé, porque vaya, más adelante vamos a hablar de eso, pero en mi caso yo siento que de pequeña nunca me hizo falta, pero llega un momento que vos creces y sentís que está ese vacío. El detalle es que cuando crecemos tomamos conciencia y usted se visualiza, se disocia de forma consciente y empieza a ver a esa niña en todos sus procesos, y es ahí donde usted se da cuenta de que sí hay una carencia como tal. En el momento, mientras la estaba presenciando, no se daba cuenta. Hoy, por ejemplo, podemos tener una carencia y no tomamos conciencia, pero con los años vamos a darnos cuenta. En mi juventud tenía esta carencia,
porque vamos adquiriendo más experiencia y más aprendizaje a raíz de nuestras ausencias y de nuestros propios vacíos, en este caso, pues de nuestros papitos. Internamente, ¿cómo también nos puede afectar? Porque usted hacía referencia a cuando uno va creciendo, cómo nos va afectando, pero internamente, ¿cómo tenemos ese montón de emociones por la ausencia de papá? Es un vacío que usted va integrando poco a poco, una carencia muy grande, porque usted quiere liderar de forma externa, pero el liderazgo interno todavía no lo ha trabajado porque no ha tenido como un referente. Hay que ser consciente que el padre es una figura de autoridad y una figura de apego que hace que nosotros desarrollemos apegos seguros. Pero si nosotros no tenemos apegos seguros, vamos a tener constantes apegos desordenados y una muy poca habilidad social para desarrollar vínculos sanos. Entonces, usted integra ese dolor. Yo soy psicóloga, lo sabemos, pero no romantizo muchas cosas. Hay dolores que no se superan, hay dolores que se integran. Y es que a veces uno cree que no va a afectar no tener a nuestro padre, pero quieras o no, de alguna manera nos afecta. Por ejemplo, al ver, yo en mi caso veo una niña, a mí me gusta que el papá esté con ella, que la abrace, que le dé cariño. Y o sea, es algo que probablemente tal vez yo diga, uy, a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Mi papá sí estuvo presente, pero quizás no era tan amoroso como yo quizás hubiese querido, ¿verdad? Y eso es mucho más difícil, porque quienes no tuvieron a su padre, ya sea por un duelo o porque se fue por cigarros, como decía Esme, al menos se quedan con la idea de lo que pudo ser. Pero quien tuvo un padre presente y no estuvo presente porque le generó esos vacíos, es decir, como que la presencia física estaba, pero emocionalmente era totalmente ausente, no hay como decir, mi papá hubiese sido, o tengo la idea de cómo hubiese sido mi padre, sino que claramente está esa sensación agobiante y frustrante de que su padre no le cumplió esas necesidades emocionales. Papá estuvo, pero el vacío está. Sí, afecta siempre, creo yo. Sí, en cuanto, digamos, que estuvo un papá, pero es como que no lo sentimos. Entonces, yo le podría hacer la pregunta, ¿qué pasa como en ese sentido de, es como que si tuvimos un papá presente, digamos, en mi caso, mi papá conviví con él, pero hasta cierto tiempo. Y después chiquita, pues ya fue por cigarro y ya. O sea, estuvo sino que físicamente. Físicamente yo estuve con él los primeros 6 años, digamos. Pero después ahí, pues problemas con mi mamá y sus problemas ahí ya se separaron. Pero en cuanto a la relación de ellos, digamos, sí era como, tenían comunicación, y por ende tenía poca comunicación yo aún con él. Entonces, pero era como, la pregunta en sí es como, ¿qué pasa como con esos papás de que sí han estado, pero a la vez no se han sentido? Yo siempre digo que tenemos que ver a las personas en general desde el amor y desde la empatía, pero eso no quita de que haya una herida forjada en la generación que no estaba en su alcance, pues está herida y no estaba a su alcance esa herida. Papá no estuvo presente, pero le generó a usted un apego desordenado porque en la memoria emocional sí estuvo los primeros años. Y de pronto hay ese corte y papá ya no está, entonces usted crece con ese miedo. Estas son posibilidades, no necesariamente las cosas son así porque soy consciente que hay un aprendizaje significativo, pero yo voy a dar las posibilidades. Entonces venimos nosotras las mujeres y crecemos, y cuando ya somos adultas usualmente buscamos personas que quizás no van a estar disponibles en su totalidad o siempre nos van a dar esa sensación de carencia porque aceptamos, pero hay otro problema más. Y es que nosotros inconscientemente estamos asumiendo el rol de proteger a mamá. Ajá. Entonces usted viene y protege a mamá. Y como inconsciente, esto es muy inconsciente, usted busca ese tipo de pareja porque su rol real en su mente de esa niña es acompañar a mamá. Porque hay mamás que no lo hacen con mala intención, de hecho son muy valientes y yo las admiro un montón. Y es, hija, de aquí en adelante tú y yo somos un equipo, solo somos las dos contra el mundo. Entonces ahí le genera una programación a esta niña. Y esto, o sea, estamos tocando este tema con el fin de que hagan conciencia, porque muchas personas toman como a broma decir, no, pero este mes no se celebra nada, o sea, o prestarle muy poca atención al Día del Padre. Y como les mencionaba al inicio, hay padres que son muy buenos y hay padres que han sido
pues ni se deberían de llamar padres, o sea, no se les puede dar ese título, pero ustedes que nos están viendo, si son padres, a no repetir esos patrones con los que crecieron o con los que ya les contó su pareja que creció, o si todavía están jóvenes y en un futuro quieren ser padre, también que escuchen las palabras sabias de la psicóloga, para que de esta forma pues también está en nosotros romper todos esos patrones. ¿Qué le parece si hacemos una dinámica para ir rompiendo el hielo un poquito? Ya hablamos de ausencia, de tener padres que jamás estuvieron, pero sí se sabía que tenías un padre, o del que estuvo, pero que no se sintió como que se estuviera. Que esta dinámica también la haga el público, ¿verdad? La vamos a hacer nosotros acá, pero que también la haga el público. Le vamos a preguntar a... que la cámara enfoque, ¿verdad? Eso es compadre. Sí, A sí. ver, Noemí, Ajá, si usted diga. pudiese llamarle a su papá y hablar con él un minuto, ¿qué le diría? Vamos a poner el sonido de teléfono. Literal, quizás nada. Ujú. Es que fíjese que mi caso es como bien difícil porque como lo comentaba, yo sí conviví con él como de pequeña hasta 6 años y luego... Tranquila, se vale llorar. Claro. Vamos, tus manitos así en el pecho y nos regulamos. Ok. Y es que es muy difícil hablar de esta situación. Yo, por ejemplo, en mi caso, en lo que toma, usted nos avisa, aquí nosotros usamos sorbito. No, es muy difícil. Yo siento que bueno, no lo experimenté de esa forma. Yo no me crecí con mi papá, pero siento que también ha de ser bien difícil de saber de que él está vivo, pero no quiso estar. Es como que uno lo ve de esa forma. O sea, tendrá sus razones, como usted lo menciona, hay que ver a las personas desde la empatía, pero nos dejan muchas preguntas de Es por que qué. nuestros padres tienen muchos traumas, eso no está en discusión, Claro. pero yo siempre he dicho, nuestros traumas explican nuestro comportamiento, pero no lo justifican. No lo justifican porque estamos en la obligación de no repetir esos patrones ni esos daños a la generación nueva. Mientras no se regula, si yo tuviese a mi papá, porque en algún momento le van a mandar este podcast de forma personal, yo le diría que estoy muy agradecida por haberme forjado este carácter, y esa capacidad de saber marcar límites y romper lazos, porque hay aprendizajes positivos en medio de caos. ¿Cómo fue su relación con su papá? Muy bonita los primeros años, muy bonita. Pero es bien difícil, fíjese, porque igual, o sea, yo me pongo en ese lugar y si a mí me pidiera también que hiciera una llamada, creo que guardaría mucho silencio y no sé cuál de los dos pudiera romper ese hielo de podernos decir mutuamente lo que sentimos, porque yo tuve una conversación con él en el 2022 y yo le dije que lo perdonaba porque yo no sé cuáles fueron la situación, me pongo en la situación de él, tal vez era papá primerizo, le dio mucho miedo, no supo cómo afrontar esto, entonces yo le digo que lo perdono y que sí me hizo mucha falta en algunas etapas de mi vida, pero creo que Dios lleva todo alineado porque me pudo dar un abuelo que formó parte de mi vida esencial y también Diosito me mandó un padrastro cuando yo estaba en mi adolescencia y siento de que me llenó mucho de amor, entonces yo no le guardo rencor y creo que esas son las palabras que yo le diría a él. Hay que tomar en cuenta que el silencio también es dolor. Yo como psicóloga les digo, el silencio también es dolor. Yo conozco a una niña que ella quería ver a su papá, habían marcado una gran distancia con su padre y le insistía constantemente a hablar con él y ella le insistía, lo buscaba porque tenía bonitos recuerdos en algún punto de su vida con él. Y el requisito que este padre le puso a esa niña es que tenía que llevarle 12 cervezas. Ajá. Ay, Entonces ella en su... qué fuerte. Muy fuerte. Entonces ella en su desesperación de hablar, ¿verdad? Ya era demasiada insistencia, se la llevó y encantada de ver a su papito, no la recibió en su casa, la recibió en la calle
y él quería que ella se tomara 2 cervezas para poder entablar un diálogo. ¿Ella tomaba? Todavía. No, ella no tomaba. Entonces, tomó. no se las tomó y ese fue él no volvió a ver a su papá, ¿verdad? Entonces, hay padres que marcan la vida de las hijas de una manera no tan positiva, pero yo siempre he dicho, en medio del caos se pueden sacar aprendizajes positivos. Dios, o sea, yo soy de verdad admirada. Bueno, en el retomando lo de la dinámica, siento que también hay cosas que uno debe estar preparado para hablarlas. Entonces, tenemos una posible paciente. Aquí a mi lado izquierdo. No, vuelva a decirle, que no me pregunte. Al finalizar este episodio, pues ya sabemos quién va a compartir contacto con quién. No, respondiendo ya regulada. a su pregunta. Yo sí siento que quizás, sí, de igual forma ahorita es como que no le pudiera decir nada, por lo mismo de que, por cómo crecí, es como un rencor hacia él, pero es el simple hecho de, como usted lo mencionaba, el dejar a mi mami sola y que mi mami fuera como mi mayor soporte, pero está también la ventaja que como nos comentaba Esme chica, ¿verdad? Bendito Dios, a mí amor no me faltó porque, o sea, el papá de mi mami, mi abuelo, o sea, yo a él le decía papá. O sea, para mí mi papá era mi abuelo, ¿verdad? Pero lastimosamente él falleció, pero antes de que él falleciera, yo era como esa niña como bien protectora con mi mami. Era como, a mi mami le salían pretendientes y yo era como que, ay, no, mami, o sea, ay, ese hombre que está todo viejo, que está todo feo, que no sé qué. No, y en casos de mamás solteras es bien difícil con niñas porque, o sea, con los hombres no es que generalice que todos sean malos o que todos vayan como con una mala intención, pero ese miedo. Entonces, y yo era así, era como que bien desconfiada, como que uno siente como, no sé, como una picardía, la vibra de las personas y eso. Entonces, yo era así como bien. Mi mami era protectora, mi mami era protectora conmigo y como yo era bien protectora con ella. Incluso mi mami empezó una relación que yo al principio, yo de verdad, pero era por mí mismo, como celo de hija, pero que hoy en día yo de verdad, o sea, de esa relación que yo no quería, yo al final es como que le agradezco, ¿verdad? Porque porque mi padrastro hoy en día es como mi papá, ¿verdad? O sea, yo lo veo como mi papá y quizás el amor que yo no pude tener de mi papá, él se lo da grandemente a mis hijos. Ay, qué lindo. Y es que hay que reconocer también a esos papás que no te engendraron, pero han estado ahí presentes para vos y han sido quienes te han ayudado a crecer. Yo creo que debemos entender que todos crecemos a través del dolor y del sufrimiento. Nosotros los seres humanos le tememos al sufrimiento, a la soledad, al miedo mismo, pero realmente son los únicos ingredientes que nos ayudan a nosotros a crecer emocionalmente. Tocamos fondo y hay niñas que están tocando fondo y no saben que son sus heridas más grandes que van a tener en la adultez, pero los ingredientes de la vida no son tan malos. Sí. Nadie se salva de la soledad, nadie se salva del miedo, nadie se salva de un abandono, nadie se salva de un dolor, pero esos son los puentes de crecimiento para el ser humano. Yo soy fiel creyente que el dolor solo sirve para que crezcamos y que el sufrimiento lo podemos hacer un sufrimiento útil para que nosotros empecemos a cambiar. No, y qué palabras más sabias. Es que no hay mal que por bien no venga. Exacto, porque siento que es normal sentirnos mal en el momento que estamos pasando todo eso, porque obviamente usted dice, no queremos sufrir, o sea, queremos que la vida sea como las atalayas que regalan los de la iglesia, o sea, todo bien paraíso, bonito, abrazando un tigre y todos nos llevamos mismo todos, pero hay situaciones que nos toca vivir donde nosotros decimos, no merezco tanto, ¿por qué? Y nos cuestionamos y hay muchos por qué que nos vamos trayendo a lo largo de nuestra vida y a la larga pues, ya entendí. Esto me enseñó esta situación, pero la pasé mal. Sí. No, y como dice Rachel, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros es como, bueno, yo soy una, bueno, no sé si al principio que me beso, porque creo que no nos habíamos visto mucho, pero yo soy de las personas que
de verdad trato como que no me afectan las cosas. Y el tema de mi papá era como que yo, Siempre lo evadía. ajá, siempre trato como de no hablar del tema. Pero ya estar como aquí, y yo, este tema está fuerte, me va a tocar. Sabía algo porque de un solo iba a decir. Sí, y yo, no me voy a preguntar a mí la dinámica, Sí, no me pero muevo, no no me vuelvo a Yo, quieta otra Lo vez. llamó con la mente, lo pregunta. Sí. Y es que uno guarda tantas cosas, más en estos temas, que llega el momento, por ejemplo, ahorita que uno siente que no puede decir nada o que va a Hay tanto explotar. que quieres decir que no puedes decir. Ajá. Pero yo creo que estos temas son fundamentales que se hablen, porque todos estamos rotos y todos hablamos desde el dolor, tanto profesionales como no profesionales. O sea, la vida es como un hospital de personas lastimadas y heridas. Para mí es fundamental, esto sirve como un tema de desensibilización ante el público, Sí. para que entendamos que todos tenemos nuestras propias vivencias, porque el idealizar de que fulana no, porque yo la veo bien, y ya Ajá. empezamos, no, aquí todos estamos heridos, que todos estamos ya con unas cicatrices como más con tiempo, y otras que están empezando a cicatrizar, Costuradas, ya. ajá, pues ya cambia, pero la vida es eso, todos estamos heridos y lastimados, Todos tenemos cosas que sanar. Y hasta mire, nuestros papitos. Sí, Sí, no, sí, y eso no, también todo. es verdad, y por eso me encantó que usted dijera lo de hay que verlo desde la empatía, porque como sea, y Esme también hizo énfasis en eso, pues su papá era papá primerizo, obviamente no se justifican sus acciones o el dejarte o el no, un mensaje, una llamada, lo que sea que uno hubiera esperado, pero cada quien hace lo que puede con lo que tiene y con lo que sabe. Entonces, no se está justificando de que pues, está bien que seas un padre ausente, pero pues existe. Y hablando de que existe, lo hemos confirmado porque justamente dejamos una cajita de preguntas en nuestras redes sociales para que ustedes también nos contaran, porque obviamente nosotros cada una ha tenido su experiencia con su papá, pero ustedes también han tenido la suya. Por eso, a veces nosotros no hablamos con nuestros papás. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que cuando dijo lo de la llamada, Que no me pregunten. Ajá, yo también estaba como de, no. Pero, o sea, siento que hay cosas que sí nos afectan que probablemente nunca lo vamos a decir, nunca vamos a hablarlo con él, porque uno llega al punto que, por ejemplo, en mi caso yo era bien cercana a mi papá de pequeña, pero ahora es como que hemos tomado una distancia, ¿verdad? Siento hasta raro no abrazarlo, por ejemplo, porque yo quisiera darle un abrazo, pero es como incómodo, no sé, ¿qué me puede decir ahí? Como que tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre, él ha estado en mi vida, ¿verdad? Pero es como que en algunas cosas no. Por ejemplo, cosa que me afecta es mi graduación, por ejemplo. No quiso estar, pero sí me ayudó. Pero no todo se trata de dinero. Y O sea, siento que a veces es preferible como, a veces es preferible como, no me des dinero, pero acompáñame. No sé. Las dos cosas. dame tiempo. Es que es un equilibrio, ¿verdad? Buen Entre lo equilibrio. material y lo emocional. Yo creo que cuando las situaciones son así y que están fuera del control suyo, nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre por el hecho de ser el conducto que Dios, la vida, el universo, en quien usted crea, ha utilizado para que usted esté en este mundo. No necesariamente vamos a romantizar solo porque es su papá o solo por esto y lo otro. O sea, lo honramos por el hecho de ser el medio que la vida utilizó para que usted estuviera. Como repito, hay dolores que se integran, que no se superan. Así que bueno, vamos a leer comentarios que pusieron Pero sigamos. en nuestra para- cajita de preguntas. Pusimos, ¿verdad? ¿Sentiste que te faltó algo de papá? Esa era la pregunta Ajá. inicial. Lo que me faltó de papá fue, y pusimos como referencia que tal vez puede ser cariño, palabras, tiempo, comprensión, y obviamente esto es anónimo, ¿verdad? Ustedes pueden participar cuando quieran. Y de ahí dice, nos comentan, todo, su presencia, su afecto, sus consejos, sus regaños, su amor. Ok. ¿Cuál era la pregunta? También. Divagué. ¿Sentiste que te faltó algo de papá? O sea, eso ella fue lo que comenta le que faltó. le hizo falta su presencia, su afecto, sus consejos, su amor. Lo más importante es que esta persona ya tomó conciencia de la carencia que hay y ahora que ya es adulta, esa carencia va a aprender a suplirla desde el amor y la empatía hacia ella misma.
No podemos negar, por ejemplo, que muchas de las ausencias de nuestros padres se ven reflejadas en las parejas, en nosotras las mujeres cuando ya somos adultas. Si llega el paciente a consulta por una separación o un abandono y está en colapso, yo le pregunto, hagamos memoria quién fue la primera persona que le abandonó. Y estoy que todos los días escucho que fue papá, papá, papá. Yo no culpo a los padres, porque no es mi deber culparlos, ¿verdad? Porque todos fallamos. Pero yo creo que desde este momento hay que tomar como un punto más de conciencia. Los hijos son una responsabilidad, son un proyecto de vida. Y si le faltó presencia paterna a esta persona, significa que hay un vacío grande y es como que vaya caminando por la vida fracturada. Le duelen los pies, le pesa el alma y a veces le duele la vida. Entonces, tomemos más conciencia. Y nosotras las mujeres, cuando ya hemos tenido experiencias así con nuestras padres, que son nuestras primeras experiencias, nuestra primera experiencia, tenemos que elegir a una pareja desde la libertad y no desde la necesidad carente de afecto, porque sabemos que la carencia de afecto ya la tenemos, ¿ya? Entonces hay que elegir desde la libertad de tu autoestima, de tu identidad, de tu empoderamiento, de tu fuerza, de saber de que has tenido heridas que están cicatrizando y ya no estás buscando a alguien que vaya y te cure esas heridas, porque ya tenemos la capacidad de hacerlo. Otra de las cosas que nos comentaban, decían, que estuviera conmigo. Otra persona comentaba empatía, tiempo. Alguien hacía referencia a que él en sí, o sea, prácticamente se refiere a que le hizo falta todo. Que se quedara más tiempo conmigo. Cuando ya tenía 8 años, él falleció. Pues la verdad, yo crecí sin él. Imagínate, me faltó todo. Uy, qué fuerte. Como dice usted, todos, o sea, somos seres humanos heridos. Sí. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que somos el resultado de muchas heridas y cuando estamos adultos generalmente no nos explicamos por qué tanta sensación de vacío o por qué nada nos llena. ¿Por qué si ya logramos esto? ¿Por qué si ya logramos lo otro? Y es porque quizás lo único que nos esté faltando es la aprobación paterna, ¿verdad? Y a veces siento que muchas personas, cuando les hace falta su papá, cuando ya están grandes, buscan una pareja Con los mismos patrones. Ajá. Sí, bueno, usted misma lo decía, ¿verdad? Al inicio del programa, que en este caso tienden a buscar como ese refugio en la pareja. Yo siempre he dicho que hay que hacer una lista de las personas, de las cosas emocionalmente hablando que nos faltaron. Y esas cosas que nos faltaron hay que aprender a dárnoslas nosotras mismas para que después aprendamos a elegir desde la libertad y desde el amor propio. Y es que si hacemos le aseguro que si hacemos una encuesta en redes sociales sobre qué le dirían a su mamá, hay muchos mensajes de amor para las mamás. Y yo esperaba que por lo menos un 25-30% fuera de mensajes también bonitos para quienes han tenido padres presentes física y emocionalmente. Pero la mayoría, siento que todos, o sea, que no sé si generalizar esa, pero es que la mayoría de las personas tenemos esa herida por nuestros papás. Si pudiéramos hacer una dinámica en este momento. Ya no, por favor. Sí, hoy va a ser todas. Todas. Y si tuviésemos a nuestro padre frente a nosotras, ¿qué frase le diríamos? ¿O qué le diríamos? Ustedes deciden por dónde empezar. Yo le diría, te tuve cerca y aún así a veces pues te extrañé. Ok, qué bonito. Una frase que nace del alma. Sí. ¿Y ustedes? Bueno, yo la escribí porque yo soy mucho de escribir las cosas que siento, y yo le diría que no crecí contigo, pero aprendí a soltar lo que no llegó y en ese proceso también te solté a ti. Eso nace muy, muy profundo, ¿verdad? Sí. Y es totalmente válido porque a veces no podemos hablar de lo que no hemos vivido y ella lo habla desde su emoción y desde su dolor. Yo no sé si puedo hablar, yo siento que todavía no puedo hablar como muy abiertamente. Y está en su derecho, de no poder hablarlo. ¿Y usted qué le diría? Yo le diría de que no se trata de que te fuiste, sino de que nunca intentaste como estar. Estar presente. Sí, él intentó aparentemente estar, pero al final es como que No estuvo. ajá, No gracias. lo sintió como usted quería. Ajá. La verdad es que como, sí resume. gracias por nada, pero gracias también. No, gracias por nada. también, porque como lo mencionaba, gracias a
aquel no estuvo, pues vino alguien más que se hizo cargo de nosotros, incluido mi paquete familiar. Y por lo menos al final sí, gracias por no estar. Yo solo le diría que su ausencia dejó como muchas preguntas que hasta la fecha no he encontrado como la respuesta. Pero a pesar de todo, lo recuerdo con mucho amor y no le guardo absolutamente nada de rencor. Y solo espero que él haya encontrado la paz que no pude encontrar acá. Muy bien, muy bien. Nos regulamos todas, ¿ok? Nos regulamos todas. Una manita Y porque es que es tengo muy café. fuerte y también como hay que reconocer que hay mamás que son como un padre para Sí. nosotras. Por ejemplo, en el caso de Esme, ella lo mencionaba que son seis hijos, 5, perdón. Son 5, o sea, son 5 hijos y ella se hizo cargo de los 5, sola. Entonces hay que reconocer que nuestras mamás son como unas heroínas para nosotros. Y aquel meme que hacen de madre y padre a la vez, o sea, la gente lo ha tomado como chiste, como broma, pero creo que ese mes no solamente se le celebra a aquellos padres, sino también a aquellas madres que hicieron ese rol a pesar de las Yo cosas. quiero mucho al público y las quiero mucho a ustedes. Gracias. Pero yo bajo ninguna circunstancia y en ningún espacio voy a romantizar el abandono paterno. Madre es una super mamá, es una mujer que da todo, que da el 100 para sus hijas, pero el vacío de padre siempre va a estar. Por más que la mamita se esfuerce, por más que la mamita luche, esa sensación de vacío no solamente está en ustedes, sino que también está en la madre que constantemente intenta suplir un rol que ella sabe profundamente que necesita ese acompañamiento y que no está. Y aquí pues retomamos esas palabras para hablar de la otra situación que se vive, y es sobre la ausencia de tu papá, pero porque falleció, no porque se fue por cigarros. Y bueno, ya hablamos, él me hablaba de lo que le faltó de su papá, que él está vivo, pero nunca estuvo. Usted mencionaba de que sí vivió con él, pero jamás se sintió como si él estuviera. Y Raj, de cosas que no le pudo decir, a pesar de que él estuvo presente a su manera, pero lo estuvo. Y también las personas nos mandaban en la cajita de preguntas que le dejamos, y alguien decía, como, ¿qué le dirías a tu papá? Era la pregunta. Y alguien mencionaba que le diría que ya fue abuelo y que se me adelantó. Entonces, siento que por cuestiones de la vida, tu papá tuvo que partir de ese mundo. Y es esa ausencia también que nos deja el fallecimiento de nuestros padres, que obviamente no me voy a adentrar a mi caso porque yo de verdad no puedo hablar de eso así abiertamente todavía. Pero lo que usted mencionaba, mamá siempre está, cuando está la ausencia de un padre porque falleció, y yo de pequeña sinceramente jamás sentí que me hiciera falta él. O sea, y algo que sí siento como esa espinita como de por qué yo siento tengo tan pocos recuerdos de lo que viví con él. O sea, yo estuve con él hasta los 3 años, luego a los 3 años él falleció, pero tengo como 2, 3 recuerdos de lo que viví con él. Recuerdos bonitos, pero me acuerdo como si hubiera pasado ayer, cuando él murió y cuando lo enterraron. Es que es algo que te marcó muy profundo. Le marcó profundamente porque fue un acontecimiento grande, el alboroto, es como que usted se haya caído y toda la gente haya corrido y le haya armado una programación mental muy fuerte. Eso usted es muy valiente. Y esa valentía también se le hereda a su padre. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a amar desde el punto físico, desde lo que tenemos, y no hemos aprendido a amar con el alma, con los recuerdos, con la memoria, con la genética. Y hay fuerza también en nuestros genes que son herencia de ellos. Ahora, yo tengo que decir el otro punto. Cuando muere alguien que uno quiere, que uno ama, pues eso es un golpe exageradamente grande. Eso es algo que nos marca para toda la vida. Pero también nosotros a veces nos quedamos en la fase de idealización. También a veces nos quedamos en la fase de idealización y decimos, mi padre era un hombre extraordinario, porque ya no está. Entonces nos quedamos en ese punto de idealización.
que es una de las etapas del duelo. Cuando estamos en una fase de negación, luego nos queda como culpa, yo debía haber hecho esto, yo debía haber hecho lo otro. Entonces, una persona cuando crece con un padre porque ha habido una pérdida es mucho más complicado porque se le dificulta baja autoestima, una necesidad de imponer y de ser visto, y duele el alma, porque ahí hay también hay una gran ventaja de habilidades ejecutivas a veces, pero hay una desventaja en que la habilidad social o los vínculos a veces son muy insanos. Son insanos porque el primer vínculo que teníamos con esa persona se vio arrebatado por una pérdida. Y también siento que es un duelo, o sea, todos los duelos son diferentes, pero es una situación muy diferente cuando perdés a tu papá, que estás pequeña, a cuando la perdés cuando ya sos adolescente o cuando ya sos adulta, porque siento que has vivido muchísimo más. No es que minimice el dolor de yo lo perdí de pequeño y no duele tanto como perderlo de grande, pero siento que también son cosas como muy distintas, y hay muchas personas que posiblemente nos estén viendo y que recientemente han perdido a su papá, y en ese mes, o sea, duele todavía más todos los junios, porque vemos a muchos papás por ahí con sus hijos celebrando que eso para mi papá regaló, entonces duele un poquito más. Y es que en todos los ámbitos se va a ver afectado porque es la pérdida de un padre, pero cuando la pierde de pequeña, se afecta más. Se afecta más porque la memoria emocional se está formando. Nosotros a veces decimos, no, está chiquito, no entiende, y empezamos a hablar y empezamos a hacer tal cosa, pero la memoria emocional se está formando, se está forjando un carácter, se está forjando una vida. Entonces estamos programando un cerebro en base a una pérdida, en base al dolor. Entonces cuando somos adultos integramos en nuestra vida esa sensación de vacío o esa sensación de miedo, ¿verdad? Es un miedo constante, miedo que a veces canalizamos de una forma inapropiada. Y es que, como usted lo menciona, de pequeño es que uno va forjando su carácter, sus traumas, entonces ya de grande es como lo que más le afecta, ¿verdad? Y probablemente, yo no sé, ¿verdad? Pero supongo que cuando estás ya adulto, ya viviste, ya te creciste, te enseñaron lo que te tenían que enseñar, y quizá agradecen el tenerlo hasta cierto punto. Que la vida te lo prestó hasta cierta edad. Ajá. Uh-huh. Sí. Más si fue bueno contigo, o sea, es como gracias, pues, porque... En el tema de los duelos es como una resignación obligada. Yo a la palabra resignación la detesto porque nadie se resigna a esto, pero si le agregamos la resignación obligada es como que pues no hay opción. No queda de otra. No queda de otra. Sí, porque yo siento que es un dolor que jamás se supera, solamente uno aprende a vivir con él. Y, o sea, yo le hacía mención de que a mí yo sentí que nunca me hizo falta de pequeña, pero hoy de grande, bueno, creo que en pandemia se me desarrolló como, supongo yo que nunca hice el duelo con él, porque ¿quién hace un duelo a los 3 años? Sí. Y en pandemia se hablaba de muerte aquí, que murieron 100 personas en tal lugar. Entonces siento que todo eso fue como de, mi subconsciente dijo, hey, tenemos un duelo que no nos ha sanado. Hay cosas que posiblemente su padre le pudo haber heredado, por ejemplo, la sensibilidad, el amor, la empatía, el conocimiento del dolor de otros con esa pérdida. Nosotros sentimos que la pérdida fue hasta ahí y no nos damos cuenta de ver más allá. Cuando hay una pérdida, hay un vacío grande, pero en ese vacío grande usted lo llena y usted decide con qué llenarlo. Puede ser con esa necesidad de salir adelante, con la resiliencia, con la fortaleza, con lo que usted quiera. Las pérdidas, nosotros las vemos como lo peor, pero realmente en esa pérdida también está su fuerza, también está su integridad y hay muchas cosas que Él le dio en ese momento. Y no solamente fue dolor, también fue aprendizaje. Y ahora también, o sea, quisiera, no sé, que habláramos como qué hacer con esa situación que duele un poquito más en ese mes que se recuerdan a todos los papás. O sea, en general, a quienes han perdido un padre, ya sea de pequeño o de grande recientemente. ¿Qué hacer? O sea, porque es que siento que cuando llegan estos meses, o Navidad, Sí. o sea, O la fecha también que falleció esa o la persona fecha, el que cumpleaños. queremos. Ajá, ¿Qué así hacer en fechas esta especiales fecha? en general. Hay que hacer como algo memorial, ¿verdad? Es la palabra correcta, con las personas que han quedado, que llevan su sangre también. Se pueden reunir en familia, ir al cementerio, llevarle una velita, una carta, algo, o celebrar no la pérdida, sino que celebrar las enseñanzas que esta persona dejó con las personas que todavía están en vida. Porque a veces somos un poquito masoquistas y solo queremos recordar lo malo o lo que duele y no lo bonito. El cerebro siempre confunde lo conocido con lo correcto y a veces nos familiarizamos más con las sensaciones de angustia, de dolor, que no nos permitimos ver el punto de aprendizaje. Sí, es verdad. Pero tenemos otras dinámicas también como para
bueno, ese de verdad que es un tema que a todos quizás nos pone con el corazón un poquito apachurrado, pero hay que tocarlo, porque así como está la ausencia de papá porque no estuvo presente en tu vida, también está esta ausencia por un fallecimiento. Pero queremos recordarles también algunas de las vivencias que ustedes nos han mandado a través de redes sociales, porque les dejamos 2 preguntas. Y que de esta forma también ustedes sean parte de esto y que sepan pues que muchos pasamos por este tipo de situaciones y quizás allá ustedes se identifiquen con algunas de las cosas que ustedes mismos nos han dicho a través de redes sociales. Sí, aquí tengo algunas que pusieron y lo que le pedíamos a los seguidores que pusiera es qué le diría a su papá. Entonces pone una, no me nace decirle nada, pero a la vez quiero verle bien siempre, el nudo que siento al escribir esto. Otra dice que es el mejor hombre en otra vida, también quisiera ser su hija y gracias por todo. Bonito. Alguien dice, ¿por qué se fue? Si no le dio pesar dejarme tan pequeña y no hacerse cargo de mí. Dice por acá que tengo presentes sus consejos, que he progresado mucho y estoy feliz de hacerlo sentir orgulloso. Lo extraño mucho. Y por acá dice que lo amo mucho y que lo extraño. Y otra solo puso te amo. Y por acá dice que me hubiera gustado mucho que pasara más tiempo conmigo cuando estaba pequeña. Es muy profundo los mensajes. Y qué bueno que hay comentarios positivos. Sí. Ajá, eso le iba a mencionar. Es que hay de todos casos, ¿verdad? Hay casos de duelo, hay casos desde que nos han dejado desde chiquitas. Hay diferentes heridas, pero también no es como solo ver Solo lo malo. el lado malo de los papás, Solo sino enfocarnos porque en los hay papás también papás que como tú lo mencionabas al inicio del programa, hay papás que de verdad... Mis respetos para esos papás. Claro, y hay que aplaudirles a esos padres tan extraordinarios y maravillosos con sus hijos. Exacto. Ay, por allá tenemos unos padres ejemplares enfrente. Detrás de cámara. Ay, gracias, dice. No, y sí, esto también es para que los papás que son buenos no digan como, bueno, yo, no generalicen. Porque muchas veces pasa eso, de que pues uno por lo mismo que si ustedes se han fijado, le hemos leído con, bueno, en nuestras anécdotas, ustedes saben que papás así como que muy presentes no hubo, pero lo que han mandado a través de redes sociales también, hay más padres ausentes que presentes, como unos, que 1% quizás podríamos decir. Me queda 1%. También hay que reconocer que nuestros hijos, ¿verdad? O nosotros avanzamos con mucho dolor, pero ese dolor no significa que el padre no sienta culpa. ¿Ya? Entonces llega un momento donde el padre toca fondo y dice, voy a buscar a mi hija, a mi hijo, ya lo ve exitoso, ya ve que ha hecho muchas cosas productivas y también y le busca, ¿verdad? Entonces, pero no quite ese camino del dolor y la culpa. Pero yo siento que cuando es así que la persona ya está desarrollada, de lo que le hizo falta, esa persona siento que puede pensar que lo hace por eso, por conveniencia, porque ocupa dinero, porque le ayuden a algo. Y como posiblemente el papá ya esté más señor, pues la mamá o la hija, quiera pensar eso, de que la busca nada más porque ocupa algo. Y sabe, diga. Es que, o sea, Mucho hablo. No, lo que pasa es a lo que voy, que yo no sé, yo soy mucho de decir las cosas que me molestan. O sea, yo de verdad no me puedo quedar callada. Y yo cuando escucho situaciones así como las que mencionás, yo siento que pelearía mucho si tuviera un papá que no estuviera conmigo. Y le diría sus verdades. No sé por qué, pero muchas personas, porque yo de repente le digo, decile, o sea, es tu papá, hacérselo saber, pero ella es como, la mayoría siempre es como de, no. Pero no sé, o sea, pues cada persona también es diferente, pero a mí me entra un coraje cada vez que veo eso como de, mi papá no me apoyó en esto y quería que me apoyara. O sea, me dan ganas de ir donde el papá de mi amiga y decirle, mire señor, por favor, compóngase, agárrese los pantalones y haga algo por su hijo, ya que no ha hecho nada en toda su vida. A mí me dan ganas, pero o sea, yo sé que sos un ser de luz. Vos sos mucho de pelear por esas cosas, pero yo, en mi caso, yo prefiero quedarme callada porque me voy a sentir peor el decírselo y que no lo haga. Y yo sé que probablemente sienta paz al sacarlo, pero no. Siento que me va a afectar más. Sí, yo creería que también igual que Rachel. O sea, yo mejor no reclamo. A la bolsa. Mi enojo es como, me quedo callada. Pero no sé, usted dígame que es la psicóloga, no es tan
como evitándole un dolor a él y quedándoselo ellas? Él siempre va a tener culpa y él va a aprender a avanzar con esa culpa que le puede dar la función de enmendar su error. Y nosotros como hijas o los hijos van a aprender a avanzar con el dolor. O sea, aquí nadie se libra de una responsabilidad emocional, ni el padre, ni la hija, ni el hijo. Aquí todos tenemos responsabilidades emocionales que tarde o temprano la vida se da como esa tarea. El tarea fuerte de tocar ahí, ¿verdad? Hay un fuera de la psicología, ¿verdad? Lo menciono, como ustedes me dijeron, siéntase como amiga. Siéntase doñita. Siéntase doñita. Hay un testimonio de una persona que se llama Gela. Está en YouTube, lo puede encontrar en todos lados, que se llama Margarita Samarías, que habla de la relación con su padre, cómo ella recordaba que se escondía de su papá porque llegaba y maltrataba a su mamá, y esa fue toda su vida. Entonces llega un momento donde ella se va donde la mamá del papá y el Señor llega y la busca y le dice: hija, hoy no vengo tomado, perdón. Y se va a un campo y le empieza a cortar flores amarillas y le hace una corona de esas flores amarillas a la niña. Es el único recuerdo que esa niña tiene con su papá. No, yo lo estoy acortando, ¿verdad? Sí. El único recuerdo que tiene con su papito. Y luego se desapareció. Pasan los años, ella se casa, aprende a vivir con la ausencia de su papá, tiene su familia, se dedicó al mundo, me refiero a las adicciones, a las drogas, al alcohol, al sexo desenfrenado, buscando ese calor paterno. Pasan los años y ella cambia su vida y se empieza como a ser cantante de música cristiana, y en una de esas le llaman para preguntar de su padre, para preguntar si era la hija, cuando ella ya tenía su vida relativamente estable. Lo traigo a coalición por lo que decía Rachel. Entonces, y ella está como en este dilema, no quiere saber de su papá porque vuelve a sentir el mismo miedo que sentía esa niña cuando y del abandono. Me ha costado tanto aprender a vivir con eso y venís a desequilibrar todo, a descoser la herida. Bueno, tanto fue la reflexión que ella decide ir a buscar a su papá después de un colapso emocional, le llamo yo. Y cuando va, ella espera ver a su padre así como con la prepotencia, con el machismo que había tenido en su momento, con la imagen que recuerda, pero la encuentra saliendo de un carro de los que están en chatarra, viviendo ahí, alcoholizado y ya casi desahuciado, y ella lo apoya. Entonces, qué fuerte. Nosotros tenemos que aprender a sanar, ¿verdad? Porque al final es lo que tenemos en nuestro corazón, y yo siempre digo, nuestro líder interno tiene que estar limpio porque al final esta es nuestra casa, lo que nosotros decidimos albergar en nuestro corazón. Si no podemos respetar a nuestros padres porque hay tanto dolor, porque hay tanto resentimiento, porque hay tanta frustración y agotamiento de cosas que sí pueden hacer, porque no es que pudieron, a veces es que pueden y no quieren todavía, entonces hay que aprender a honrarlos como eso que la vida utilizó para que nosotros seamos esas profesionales de éxito, esas mujeres con una identidad, esas mujeres con ese empoderamiento y que aprendieron a crecer grandemente con la ausencia de él, y ese dolor que él dio también ha sido parte para que forjemos nuestro carácter. No hay mal que por bien no venga, repetimos. Sí, y es que también al principio, como lo que usted dice, o sea, al final todo esto es como que nos deja una enseñanza, o sea, o nos hace fríos, rencorosos, o nos hace al final también valientes. Al final es como, nos deja una enseñanza. Sí. Realmente así es. Y hay algo que no podemos negar, que sangre de nuestros padres, la llevamos, quiero decir, no la llevamos. Sí, creo que ahí se va cosiendo uno poco a poco las heridas, y no repetir los patrones y no reflejar ese dolor que nosotros llevamos en nuestros hijos. Por ejemplo, alguien que piensa ser madre, en mi caso, a mí no me gustaría de que mi hijo tenga como malos recuerdos o todo eso, si es que llega a tener un papá ausente, ¿verdad? Porque siento de que eso es muy importante, de sanarnos nosotros mismos. Y a eso me lleva la siguiente pregunta, ya para ir cerrando, licenciada, y es el hecho de que nos brinde un consejo para los futuros padres, porque, o sea, sí van a ser padres primerizos, pero creo que ya tienen experiencia que vivieron con su papá, sea buena o sea mala,
pero ahora ustedes deciden qué van a hacer con eso, porque yo siento de que hasta cierta edad uno es con lo que creció, pero llega una edad en la que uno decide si quiere seguir con eso o si quiere cortar esos patrones para que ya no se repita. Entonces, Sí. ¿qué padres van a hacer para sus hijos? Un consejo para estos futuros padres. Primero hay que reconocer o identificar el por qué queremos traer hijos al mundo, porque muchas personas son tan egoístas que deciden traer hijos al mundo para no sentirse solos. Dios. Entonces, Qué fuerte. no es esa la razón, ¿verdad? Digo porque hablamos de que ya hay heridas. Sí. Entonces, antes de nosotros traer hijos al mundo, debemos aprender a identificar cuáles son nuestras heridas, porque nosotros los padres, ustedes saben que yo soy madre también, somos ese terreno donde nuestros hijos van a empezar a crecer, van a empezar a forjarse. Y si nosotros estamos heridos o estamos en un desbalance, nos lo llevamos a ellos también en el proceso de, en la colada, como dicen ustedes, en el proceso de, que es difícil, realmente es difícil. Entonces, si usted piensa traer un hijo al mundo, sea consciente que no lo va a elegir, no va a elegir traerlo desde el egoísmo o desde la necesidad de ser visto y esa aprobación social, sino que lo trae como un proyecto de vida. Nuestros hijos son un proyecto de vida que demandan tiempo, que demandan una estabilidad emocional, que demandan una estabilidad financiera. No solamente es reforzar nuestro ego y decir yo tengo tal hijo y me encanta porque mi hijo se dio el primer lugar y este y lo otro. No, hombre, si ser padre, madre es una responsabilidad grande. No, y como usted bien lo menciona, ¿verdad? Es tratar de no darles, no como demostrar, no hacerles como que ellos se sientan con los traumas que nosotros quizás tenemos de nuestra niñez. Bueno, en mi caso también tengo mis hijos y pues ellos tienen como pilar a mi padrastro de abuelo y bendito Dios, pues el papá hace un buen rol, digamos, en la niña, por ejemplo, bueno, en los tres, ¿verdad? Pero en la niña yo siento como bonito, como decía Rachel a un inicio, de que ella no sienta como el vacío, o la ausencia que ella sentía, porque mi niña, o sea, es pareja. No es solo con el papá, porque las niñas no son solo del papá, es pareja. Entonces, pero sí es bonito de que también si van a ser padres. Y si están pensando, ¿verdad? En la maternidad también, no me les cuenten sus traumas a los hijos. Sí, no. Porque nuestros hijos no son un basurero emocional para decir, mira la experiencia que tuve con mi papá, mira esto y lo otro, sino que hay que una generación limpia, ¿verdad? Contarlo desde nuestra madurez, desde nuestro amor, desde nuestro aprendizaje, desde nuestra fuerza interna, desde un punto de conciencia y no como una especie de dolor, porque entonces también les estamos heredando ese dolor. O el compararlos ya sea con sus hermanos o con otras personas, sí, o con sus compañeritos como padres que de repente esos comentarios de si no te vas a hacer como fulano, o si no, o sea, no, ¿verdad? Pero también ya hablamos de ese consejo para los futuros padres, quienes piensan traer hijos al mundo, pero quienes ya lo son, y, o sea, todavía están a tiempo. Yo siento de que a veces uno como hijo espera, bueno, Esme, yo de verdad mis respetos, que ella dijo te perdono sin necesidad de que él viniera y le pidiera perdón, y que muchas veces uno está esperando eso, que papá se acerque, o de repente hay alguna separación por parte de los padres y ellos solo piensan en ellos, como en papá y mamá, pero no piensan en los hijos, como al tomar esa decisión de nos vamos a separar, es como, bueno, me voy y te vas, y no saben el dolor que le van a hacer a los hijos. Se lo menciono porque yo estaba viendo el podcast de una chica que es influencer, y ella menciona que cuando los papás se separaron, su mamá solo fue como de, nos vamos de la casa, quédate hoy donde tu amiga y yo mañana vengo por vos. O sea, ella no tuvo ni siquiera, le preguntan a ella cómo hubieras querido que pasara, y ella dice, me hubiera gustado que los dos se sentaran y que me dijeran, por razones ajenas a vos, nos vamos a separar, pero eso no va a cambiar nuestra relación como padre, madre e hija. Entonces, pero a ella fue como la bomba, y ella no volvió a ver a su papá. Se sintió culpable. Se sintió culpable de la separación. Solo voy a retomar algo. Creo que a mí ese es el punto que no me afectó tanto, porque mi mami me habló la razón de por qué mi papá había decidido irse, porque él quería llevarme a mí, de que yo viviera con mi abuela, y creo que eso también es importante. No, y el hecho también de que, o sea, si los papás no van a estar juntos, ni el papá ni la mamá, es como que tenés que
hablarle en mal a los niños, o sea, no es como que Exacto. les vas a enfermar la mente a los niños, porque los Le niños creas que... trauma. Y eso Ajá. científicamente tiene nombre, eso se llama síndrome de alienación parental. La persona que viene y utiliza al hijo o la hija como rehén para ponerlo en contra del otro papito. Sí, y eso siento yo que es un trauma para el hijo, o sea, el que venga tal vez la mamá y decirle, es que tu papá es aquí, tu papá es... Sí. Siento que no deberían mezclar la relación que tienen ellos como pareja con la relación que tienen ellos como padres. Entonces, si una cosa no tiene que ver con la otra, al contrario, deberían como de tratar de buscar la manera de cómo su hijo no absorba todos Lo esos malo. problemas, pero como usted lo menciona, hay veces que es como, no le hablas a tu papá, o si de repente, bueno, en el caso que estamos poniendo el ejemplo, que estén separados, de repente es como de, si vas, sácale dinero, pedile eso, pedile Sí. aquello, portate mal, que no sé qué, o cosas así, o sea, ya uno viene también como creciendo con eso. Un consejo para esas situaciones y también para los que viven juntos, pues el hecho de ser buenos padres, no con los gritos, comparaciones y eso. Nuestros hijos son eso, nuestros hijos, y el rol de ellos es vernos a nosotros como figura de apego y figura de autoridad. No es ser nuestros aliados para victimizar o para dañar la integridad de la mamá o del mismo padre. Entonces seamos maduros y hablemos desde la conciencia con nuestros hijos, porque hay que analizar cuando su hijo tenga 15, 25 años, qué percepción va a tener de mamita y qué percepción va a tener de papá. Y no querer quedar solo de un lado como Es héroe. correcto. Como Muy la bien. buena, la mala. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompaño en este episodio número 4, ¿verdad? Episodio 4. Vamos avanzando. Se va con clientes potenciales aquí. Y que posiblemente los que nos estén viendo necesiten una terapia, no sé, porque a veces, como les menciono, hay cosas que uno no sana. Yo a mis 27 años, que han pasado 24 años, yo siento que esto es algo que tengo que sacar, que sanar. Tengo que vivir ese duelo y posiblemente, pues, no sea su caso, pero que también necesiten hablar sobre estas situaciones, sobre todo en este mes, que quizá duele un poquito más la ausencia de su papá o cosas que no han sanado. Díganos cómo nos vamos a hablar ahí, a tomar un cafecito con usted, para no llamarle terapia, Para no porque llamarle muchas terapia. veces es como que solo frena. Y el cafecito no falta en la clínica tampoco, ¿verdad? Confirmo. No sabía que tenía que sanar, dice. Ahora quiero ir a sanar. Si usted identifica que necesita avanzar en su proceso, recuerde que nos puede seguir en redes sociales como psicóloga Madali Moreno, y el número de contacto es el 76 88 41 78. Muy bien, ahí Estamos está. a la orden. Anótelo, eso va a ser el contacto de emergencia literalmente. La ubicación, Estamos Sí. ubicados en el edificio Multiclínica frente al Hospital Médico de La Paz, acá en San Miguel. Ya está. Atendemos por Perfecto. citas, nada más por citas. Y ahí está la referencia, frente al Hospital De La de La Paz, Nuestra Señora de la Paz. Así que gracias a todos quienes estuvieron con nosotros en ese episodio número 4, un episodio donde pues sí hablamos de esas cosas que muchas veces evadimos, que muchos temas donde decimos como de, mejor hablemos de otra cosa, no, acá lo hablamos y con una experta. Gracias, espero que nos acompañe siempre. Gracias por la confianza, a la orden. A Que la se orden. va a estar De molestando. de nuestra la doñita. doñita. Y así finalizamos el episodio número 4 de Doñitas Podcast. Síguenos a través de redes sociales, suscríbanse y activen la campanita. Denle like.